Bien, entonces chicos, vamos a trabajar, vamos a compartir pantalla, ¿ya? Y a trabajar nuestro tema del día de hoy, que viene a ser las magnitudes proporcionales. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Bueno, tenemos aquí, en esta clase nos corresponde a trabajar las magnitudes proporcionales. Aquí nosotros llamamos magnitudes proporcionales. Nos dice, dos magnitudes son proporcionales si nosotros multiplicamos o dividimos a una de ellas, el otro también queda multiplicada o dividida o viceversa. ¿Qué quiere decir? Si una aumenta, la otra aumenta, y en magnitudes inversamente, si una disminuye, la otra también va a disminuir. Esta parte, este capítulo lo vamos a trabajar en dos partes, ¿no? La primera parte es la que ya nosotros ya sabemos, vamos a hacer un repaso y hacer unos cuantos ejercicios, ¿no? Y ya la otra parte, que va a ser la próxima semana, ya vamos a hacer alguna de estas. Así, por favor, su micro, córtenlo, por favor. Corten su micro, cierren. Ya. Entonces, estas magnitudes pueden ser, nos dicen, pueden ser directas e inversas, ¿no? ¿Cuándo era una magnitud directamente proporcional? Si ambas aumentan o ambas disminuyen en la misma proporción. Como por ejemplo, nosotros tenemos acá, miren, ¿se acuerda cuando hacíamos desde quinto de primaria, no? El número de personas que vienen a comer y la cantidad de comida que necesito. La notación nos dice, miren, la notación de toda directa va a ser igual a, es directamente proporcional, este símbolo significa directamente proporcional al B. Esto se ve en algunos textos. O si no, también A es directamente proporcional de P a B. ¿Está bien? Entonces, si yo trabajo, miren, en esta parte aquí nos dice el número de obreros y la obra en esta parte de acá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si trabajamos estos dos, miren acá, si yo tengo dos obreros, tengo esta tabla, lo multiplico por 2, nos da 4. Si lo multiplico por cualquier otro número, nos da 6. Si acá multiplico por 2, acá también tengo que multiplicar por 2. Si acá multiplico por 3, en la parte de abajo multiplico por 3 y así sucesivamente. Si lo multiplico por 6, 100, acá también multiplico por 100, ¿no? Ese es para ya ¿se acuerdan? Las fracciones equivalentes. Y esto de acá, esta división nos va a dar una fracción o una magnitud directamente. Si esta aumenta, esta también aumenta. Si esta aumenta, esta aumenta. O si esta disminuye al revés, esta también tiene que disminuir. Si acá divido 4 entre 2 nos da 2, 16 entre 2 nos va a dar 8. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en esta tabla nosotros tenemos la magnitud directamente proporcional entre obreros y obra, ¿no? Entonces aquí, a ver, si yo tengo esta parte de acá, miren, si yo tengo esta parte de acá, ¿qué tenemos acá? Esto es 2 es a 8, como 4 es a 16, como 6 es a 24, como 8 es a 32. Y nosotros trabajamos acá, simplificamos, y esto nos va a dar, simplificamos, miren, un cuarto. Acá saco cuarta, también va a ser un cuarto. Todo octava, un cuarto. Esta va a ser la constante. Esta constante se va a llamar número de obreros según esto de aquí, entre obra, ¿no? Ese es mi constante que va a haber para cada eso. Si a mí me piden, si el número de obreros fuera 100, entonces 2 por 50 nos da 100. ¿Cuánta obra va a avanzar? 8 por 50, ¿no? Y así sucesivamente por la constante que nosotros tengamos, ¿no? De la misma forma, vamos a trabajar ahora las magnitudes y cuando son inversamente proporcionales, inversamente indirecta, proporcionales, indirectamente proporcionales, sí. Entonces, en las magnitudes inversa o inversamente proporcionales o indirectamente proporcionales, también se puede llamar así. ¿Cuándo son dos magnitudes inversamente proporcionales? Cuando, si al disminuir
una magnitud, la otra va a aumentar en forma, ¿no?, inversa. O sea, si una aumenta, la otra disminuye, o al revés, o viceversa. Si una disminuye, la otra va a aumentar. Entonces, Sí. la notación para nosotros trabajar la magnitud inversamente proporcional se va a hacer así, miren, esta parte, 1 entre alfa. ¿Se acuerda que en el directo era alfa y acá inversamente proporcional? Ahí está, se puede trabajar de cualquiera de estas dos formas. ¿Está claro? Bueno, entonces, por ejemplo, yo tengo esta tabla, a ustedes le van a dar tablas nada más, ¿no? O si no, también con números, un cambio de letras, ¿no? Que vamos a ver más ahí adelante, algunos ejercicios que tenemos. Entonces, yo voy a ver la rapidez versus el tiempo, ¿no? Cuando, por ejemplo, un auto va más rápido, lo hace en menos tiempo, ¿no? Entonces, si este aumenta, el otro disminuye. Si va a 10 kilómetros por hora, nos dice el carro o la persona utiliza 12 horas. Si va a 20 kilómetros por hora, el tiempo lo va a hacer en menos, va a ser 6 horas. Si aumenta la rapidez o la velocidad, en este caso a 30 o a 40, lo va a hacer el tiempo en menos horas. ¿Qué significa eso? Acá, para el aumento significa multiplicación. 10 por 2 nos da 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40. Y si vamos a más, a 100, 10 por 10, 100. Acá lo hacemos la operación inversa. 12 entre 6 nos va a dar 2. Entonces, acá, ¿no? Si acá estamos por 2, acá entre 2. Si acá multiplicamos por 3, acá dividimos entre 3. Si acá multiplicamos por 4, acá dividimos entre 4. Hacemos la operación inversa. Si acá multiplico por 10, acá tengo que dividir entre 10. ¿Está bien? Si multiplico por 1000, acá tengo que dividir entre 1000. Eso es inversamente proporcional. La magnitud es directa. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Y en inversa, si una aumenta, la otra hace lo inverso, disminuye. O viceversa. Si una disminuye, la otra va a aumentar. Entonces acá va a ver cómo hallamos la constante. La constante se halla mediante un producto. Entonces acá yo multiplico 10 por 12. Tiene que ser igual a 20 por 6, igual a 30 por 4, igual a 40 por 3. Todo esto nos va a dar una constante. ¿Cuánto es 10 por 12? 120, 6 por 20, 120, 40 por 3, 120. Entonces la rapidez por el tiempo viene a ser una constante. Entonces, resumen, en directa, la constante es la división de las magnitudes. Y en inversa, la constante es la multiplicación de las magnitudes. ¿Estamos? Y ese es el resumen de todo lo que se ha trabajado. Entonces, en este caso, la constante nos dice que 120. Ahora, para ustedes esto es nuevo. Miren, ¿cómo lo vamos a representar gráficamente? Representación gráfica nos dice de quién, de las magnitudes, pues de esas magnitudes directa e inversa. Entonces, a ver, miren, ¿cómo lo voy a representar yo gráficamente? Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, la gráfica viene a ser una línea recta. La gráfica es una línea recta. Por favor, no se olviden de eso, ¿no? La gráfica es una línea recta. Por ejemplo, acá, si yo tengo acá, en esta gráfica, el número de galletas, estoy trabajando acá, y en esta parte de acá es el precio de la galleta, que nos dice, para dos galletas cuestan 8 soles. 4 galletas van a costar más, 16 soles. 6 galletas corresponde 24 soles. Y así sucesivamente. Yo quiero ver la constante, ¿no? Entonces, en este caso, miren, el precio es directamente proporcional a las galletas, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la constante acá? Si ustedes quieren, vendría a ser 8 entre 2, 4.
¿no? 4 sería la constante, 16 entre 4, 4, 24 entre 6, 4 y 32 entre 8, 4. Entonces nosotros tenemos ahí, esa viene a ser la constante para que ustedes puedan trabajar esta parte de acá. Es una línea recta la que nos va a dar, si nosotros trabajamos acá los puntos de unión, esa nos va a formar una línea recta. Entonces, esto significa que el precio, que es esto, es directamente proporcional al número de galletas. ¿Está claro? Eso es en la gráfica. Ustedes cuando quizás tengan el examen de admisión le van a decir, le van a dar gráficas y dice, ¿no? Y le van a dar números acá, A, I, allá cuánto vale A, cuánto vale I. Entonces, según el gráfico, ustedes ya tienen que saber cuándo es directa y cuándo es inversa. En este caso, la directa, acá yo digo que es directamente. Entonces, divido 32 entre 8, 24 entre 6, 16 entre 4, no, 8 entre 2 es igual a 32 entre 8. Si esto no me da, ya de ahí hay una ecuación. Bien, ahora, así como hay para la directa, hay para las inversas. Entonces, el gráfico de la magnitudes inversamente proporcionales va a ser, ya no va a ser una línea recta, en este caso va a ser una curva, miren, ¿no? Es una línea curva. Aquí tenemos, ¿ya? Entonces, cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, el gráfico es una curva así, de esta manera, miren, esta curva de acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nos dice, acá yo veo la velocidad con el tiempo. Eso es, ¿no? A mayor velocidad lo haces en menos tiempo, ¿no? Llegas a puesta en menos tiempo. Entonces, miren, cuando ustedes ven una línea curva aquí, de esta manera, es una magnitud, estas dos son inversamente proporcionales. La velocidad es inversamente proporcional al tiempo. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes van a 10 kilómetros por hora, ustedes van a utilizar un tiempo de 12 horas. Aquí nos dice, para 10, 12 horas. Si yo voy a 20 kilómetros por hora, lo voy a hacer, voy a utilizar en 6 horas. Si yo voy a 30, lo voy a utilizar en 4 horas, y si voy acá a 40, lo voy a utilizar, lo voy a hacer en 3 horas. Entonces, cuando la magnitud es inversamente proporcional, ¿qué les he dicho? La constante viene a ser el producto, ¿no es cierto? El producto de esos dos. Por ejemplo, 10 por 12, 120. Acá, 20 por 6, 120. 40 por 3, 120. Esa viene a ser la constante. Directa, división. Inversa, multiplicación. Cuando es una línea recta, es directamente proporcional, y cuando es una curva, es inversamente proporcional. ¿Está claro? Aquí lo nuevo es las curvas, ¿ah? Esta parte de aquí. Bueno, creo que está claro. ¿No hay preguntas para seguir avanzando? No hay. Bien, vamos ahora, chicos, a hacer un ejemplito, pues. ¿Qué nos dice acá? Miren, en esta parte de acá, antes de entrar a los ejemplos, vamos a ver, recordar lo que es. Si A es directamente proporcional a B, A con B directamente, entonces A arriba, ¿está bien? Y B abajo, porque esto nos va a dar una constante. Directa, A entre B, es directamente proporcional. Coloco ahí, A entre B, ya les he dicho, directa es división. A ver, cuando C es una constante y A, cuando C es una constante, ¿ah? Y A es inversamente proporcional a C, ¿ya? Entonces, si C es una constante, nos dice que A es inversamente proporcional a C. Entonces, A con C, estas van a ser inversas, ¿no? Entonces, viene a ser una multiplicación. Cuando C, todo esto viene a ser una constante. Todo lo que nos están hablando acá se resumen a A por C entre B, ¿no es cierto? A es inversamente proporcional a C, entonces esa es una división entre esos dos. A con C se multiplica, perdón, A por C, y A directamente proporcional a B se divide, A entre B. Y todo esto nos va a dar a una constante. ¿Está claro? Bien, ahora sí, con todo eso vamos a trabajar acá lo que corresponde
a los problemitas. Todo eso lo vamos a pasar a problemitas. Sacar algunos problemas interesantes y también vamos a hacer lo del libro, ¿no? Ya les he dicho que tienen que tener su libro a la mano y los que no tienen libro, por favor, tienen que sacar copia. Vamos a trabajar. La Miss Kelly nos ha dicho muy importante que trabajemos el libro, ¿eh? Todos tienen que trabajar el libro. Termino la clase, le sacan foto y me lo envían lo que hemos trabajado a mi celular, ya creo que todos lo tienen, me lo envían lo que han trabajado, o si no, el día que hacen el tema, también me lo pueden enviar aparte, ¿no? Si en caso por A o B no han podido enviar por A o B motivo. No ha sacado copia, qué sé yo. Por favor, trabajen su libro. Hubo quejas de que dice que hay alumnos que tienen los libros íntegros. Yo no sé por qué no me trabajan el libro si yo mando ejercicios del libro. Y las madres, claro que se quejan porque ellas han comprado el libro y no lo utilizan. Me dicen, mi hija no, o mi hijo no ha abierto para nada el libro. Por favor, ¿no? Y la tutora me dijo, Miss, usted no trabaja. ¿Cómo que no? Revise, claro, ahí dice página tal, y por eso la Miss Heidi me está diciendo, ponles página tal, ejercicio tal, que ellos vean. Pero yo todavía les estoy recortando y pegando para que no tengan problemas y no me digan que no he podido hacer la tarea. Pero trabajen en el libro, por favor, ¿ya? En el libro mismo. Eso, después de acá se nos corta, regresamos y su libro. Vamos a trabajar todas las clases libro, ya sea geometría y aritmética. Vamos a hacer aquí, miren, el problema número 1, ¿no? Dice, el precio de un diamante es proporcional al cubo de su peso. Cuando nos dice que es proporcional, cuando nos dicen que es proporcional, es directamente proporcional. Entonces, si yo le pongo acá precio al cubo de su peso, nos dice, ¿no? Entonces lo voy a hacer el precio de un diamante. Acá le pongo el precio del diamante arriba, y en el denominador voy a poner el cubo del peso. El peso elevado al cubo. Esta parte acá, porque es directamente proporcional, es una división. Esto va a ser una constante, ¿no? Porque nos dice es directamente proporcional. Si un diamante de 5 gramos cuesta 1.500, ¿está claro? Un diamante de 5 gramos, esta parte de acá, cuesta 1.500, a ver, esa es la primera condición. Entonces pongo el peso de 5 gramos, pero como es al cubo, 5 al cubo. Cuesta, el precio va arriba, 1.500. ¿Cuánto cuesta un diamante de 7 gramos? Esa es la pregunta. ¿Cuánto cuesta un diamante de 7 gramos? Entonces, el precio va arriba, la cantidad de gramos va a ir acá, 7 al cubo. Porque aquí no es un diamante de 7 al cubo. Y esta ya va a ser una ecuación simple, ¿no? Que sería el precio va a ser 1.500 por 7 al cubo entre 5 al cubo. Esto nos va a dar el precio 4.116. Ya esto lo operan y nos va a dar esta cantidad. Está fácil esto, ¿no? ¿O alguna pregunta tienen? Bueno, vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, nosotros vamos a tener acá. A ver, nos dice, se tiene A y B. Voy a bajarlo para poderlo ver bien aquí. Se tiene, nos dice, A y B. Se tiene dos magnitudes, A y B. A y B, que son inversamente proporcionales. A y B inversamente proporcional. Y si son inversa, chicos, ¿qué tiene que ver? Que el producto de esas es una constante. Cuando no es inversamente, entonces A por B es una constante, porque nos dice que son inversamente proporcionales. Aquí nos están dando ya. De acá sale todo esto. Cuando A aumenta en 6 unidades, A, aquí, cuando A aumenta en 6 unidades, B varía, nos dice un 20%. La pregunta es, ¿cuánto varía B cuando A disminuye en 4 unidades? Entonces, primero vamos a hallar el primer caso para poder hallar alguna constante o de repente alguna de las variables.
En este caso, a ver, vamos a suponer que A, en el primer caso, A1 es igual a A. Le voy a colocar A minúscula y B, B1 del primer caso es igual a B. Entonces, este es para el primer caso, ¿eh? Todo esto es para el primer caso. A1 es igual a A, B1 igual a B. Si nos dice si cuando aumenten 6, entonces acá A2 será A más 6. ¿Está bien? A más 6. Acá tenemos para A igual, acá en A1 es A, cuando aumenta 6, acá será A2, será A más 6. Y cuando B nos dice B varía un 20%, no va a variar un 20%, nos dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser B menos el 20% de B. Va a variar en un 20%, ¿no? Entonces, aquí va a ser B será B menos el 20%. Entonces, yo lo voy a trabajar, esta parte es para B, y esto va a ser, si aumenta en 6, B va a disminuir, ¿no es cierto? Lógico, pues, ¿no? Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir, ¿no? En este caso, a ver, acá sí, si yo le pongo acá B menos el 20%, ¿a qué es igual? A ver, B es el 100%. 100% de B menos el 20% de B nos va a dar el 80%. ¿Está bien? El 80% de B. Y el 80%, si yo lo quiero trabajar esto en forma de fracción, este porcentaje se coloca sobre 100. 80 en vez de porcentaje sobre 100 por B. Simplificamos, se va en el 0, mitad, y nos da que esto 4 quintos. Entonces, B sub 2 va a ser 4 quintos. Entonces, ¿qué nos dice? Para A, la primera condición es A sub 1, se aumenta A más 6, B, ¿qué va a ser? Va a ser los 4 quintos, ¿no? Va a disminuir el 20% que va a ser los 4 quintos de B. Este va a ser B sub 2. Una vez que ya tengo las dos condiciones, ¿no? Según esto lo vamos a trabajar. Como nos dice que es magnitud inversamente proporcional, entonces yo multiplico A por B. A por B, en la primera condición, A por B minúscula, va a ser igual a los dos datos de acá. A más 6 por 4 quintos de B. A2 por B2. A más 6 por 4 quintos de B. Estos dos aquí, A más 6, porque si uno aumenta, nos dice 6, el otro va a disminuir el 20%. Y ya hemos visto, lo hemos calculado que esto va a ser 4 quintos de B. ¿Por qué multiplico? Porque acá me dice que es inversamente proporcional estos dos números. Entonces aquí, vamos acá, A más 6 por 4 quintos, vamos a trabajar, distribuimos 4 quintos de B por A, es 4 quintos de AB, más 6 por 4 quintos de B. 6 por 4 quintos de B va a ser 6 por 4, 24 quintos de B. ¿Está bien? Acá tenemos 24B sobre 5, esta parte de aquí. Y acá, ¿qué vamos a tener? Ahora, miren, este 4 quintos de AB lo paso al primer miembro. Entonces, acá tengo AB menos 4 quintos de AB. Entonces, aquí sería 5 quintos menos 4 quintos, sería AB, un AB sobre 5. Ya ustedes esto lo pueden trabajar. 1 menos 4 quintos, factorizan AB y les va a salir AB sobre 5. Esto será igual acá a 24B sobre 5. Acá simplificamos, quinta con quinta se va. Entonces, B con B, este B se va con este B, se van. ¿Y qué nos queda? Nos queda que A será igual a 24. Y esa viene a ser la respuesta nosotros calculando esta parte de aquí, ¿no?
Vamos a verlo con estas cositas. Acá 5 con 5 se va. B con B se va. Entonces nos queda que A es igual a 24. Y esta viene a ser para la primera condición. A será igual a 24. Entonces, como ya nos sale que A es 24, ya conocemos que es 24, ahora vamos a ver la condición que nos dice cuánto varía B cuando A disminuye en 4 unidades. Esto es lo que nos pide. ¿Cuánto es B si A disminuye en 4 unidades? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora en vez de 6 en vez de aumentar 6, ahora A va a disminuir 4. Lo mismo A. Entonces aquí, miren, ya sabemos que A1 es 24, ¿está bien? A1 es A, que viene a ser 24. B1 va a ser B. Lo mismo de acá, pero nos dice, ¿cuánto es A cuánto es B cuando A disminuye 4? Entonces pongo acá, acá nos dice 24 menos 4, ¿no es cierto? En A2 es A, pero menos 4. Sería 24 menos 4 sería 20. Acá sería 20. Entonces A2 sería 20. B nos dice qué cantidad, cuánto va a ser B. Esto es lo que no sé, ¿no? Entonces ya tengo eso. Como es inversamente proporcional, lo mismo A por B, pero acá A ahora es 24 por B, que no sé cuánto será. Esto será igual a 20, 20 que acá es A20 por X. ¿Está claro? 20 por X. Multiplico estos dos, 24 por B, igual a 20 por X. Y esto va a ser aquí. Esa es la segunda condición. Lo mismo que he hecho acá, pero ahora con que disminuye 4 unidades. A va a disminuir 4 unidades. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces tengo que hallar cuánto vale B. Entonces aquí, miren, si yo trabajo acá, miren, acá voy a trabajar, voy a despejar X. El valor de X es 24B, este 20 pasa a dividir. Entonces, aquí es igual, 24B sobre 20. Pero como yo quiero trabajar en porcentaje, entonces acá, para hacer porcentaje, acá le tengo que dar el valor de 100. Entonces, 20 por cuánto va a ser 100. 20 por 5 será 100. Entonces, si acá multiplico por 5, arriba también tengo que multiplicarlo por 5, ¿no? Entonces, acá sería 24 por 5, va a dar 120B. Entonces, acá tengo 120B sobre 100. Este 120B sobre 100, esto es equivalente al 120%, ¿no es cierto? El 120% de ¿quién? De B. ¿Está bien? 120% de B. Entonces, B, ¿cuánto tiene que aumentar? Nos dice aquí, para que esto, B tiene que aumentar en un 20%. Y ese sería, porque acá me sale 120. ¿No? B es 100% más la diferencia sería 120. Si acá sería 130, entonces B aumentaría en 30%. Y así sucesivamente. ¿No? Y esta viene a ser B, tendría que aumentar en un 20%. Y esa viene a ser la respuesta. ¿Está claro? Esto de aquí 2 veces se hace, ¿no? Porque es lo que les están pidiendo en el problemita. ¿Alguna pregunta con respecto al problema? Ninguna, Miss. Ninguna. Ya, está clara. Miren, esto de ahí está viniendo en su tarea, les va a venir algo así, 2 ejercicios bien parecidos, solamente ustedes tratan de cambiar de datos. Bueno. Miss, la grabación del Zoom va a estar en el Classroom. Sí, está en el Classroom, siempre está en el Classroom. Ya. Ok, Miss. Ya, entonces ven la pizarra, por favor.
Vamos a hacer ahora su libro. Vamos a sacar su libro. Por favor, los que tienen su libro, lo sacan. Y si no, lo tienen que copiar por mientras en el cuaderno y luego me sacan la copia y me mandan lo que se está trabajando en el libro. Por favor, porque es una orden de dirección, ¿ya? Que nosotros tenemos que ya ver y trabajar el libro. Entonces, vamos a hacer lo del libro. Vayan a la página 81. Vamos a la página 81, por favor. Siempre tienen que tener su libro a la mano, ¿ya? Si se corta, vuelven a entrar. Unos 10 minutos más se va a hacer en clase, si es que se puede. Ya. Entonces, ¿ya todos tienen el libro? Ya, o su copia de su libro. Ya, en la pregunta número 1, porque yo no voy a escribirlo ahí, ya, porque se pasa el tiempo, ¿no? En la pregunta número 1 nos dice, A varía directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Entonces, directamente, A varía directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Eso es lo que nos dice, ¿no? E inversamente proporcional, y A es inversamente proporcional, nos dice, al cubo de C, a C al cubo. Nos dice, si A es 3, A es igual a 3, B 256, C es igual a 2, nos pide A y a B cuando A, nos piden B, cuando A es, cuando A es 24, y B y C es un medio. Entonces, eso es lo que nos están diciendo, eso es lo que nos dice el problema, nos dan esto. Entonces yo, con esta parte de acá directa, hemos dicho que es una fracción. Entonces coloco A con C, esto no se ve, A con C, A directamente proporcional a B. Entonces esto de acá directo es división. A raíz cuadrada de B. Y A es inversamente proporcional, este de acá, a C. Entonces lo multiplico por C al Q. Y ahí tenemos lo que nos dice. Y esto viene a ser una constante. O si quieren le ponen el valor como quieran, ¿no? Como ustedes lo trabajan. Entonces, ¿qué nos dice? Voy a aplicar esto primero para esta condición, hago la constante y luego aplico aquí. Entonces, esto de acá sería A. A es 3 por C. C es 2 al cubo sobre la raíz de B, pero B es 256. Esto será igual a una constante. ¿Y cuál es la constante? Cuando A, aquí A es 24, ¿no? Por C. C es un medio al cubo sobre la raíz de B. Sobre la raíz de B. Y esto es una constante o esto es igual a como deseo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya de ahí ya operamos nada más, ¿no? 3 por 8 entre, acá será 3 por 8 entre 16 será igual a 24, ¿no? 24 entre 8, acá 24 entre 8 sobre la raíz de B. Eso nos va a salir, esto operando, 8 por 3, 24, se van 24, ¿no? Y acá raíz de B, y esto nos sale 16 entre 8. Y eso nos va a salir, la raíz de B nos va a salir, operando, la raíz de B nos va a salir igual a 2. ¿Está bien? Raíz de B es igual a 2. Pero como nos piden B, B elevamos al cuadrado, esto será 4. ¿No? De esa manera, nosotros ya estamos trabajando el primer ejercicio. ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿no? Esa parte de ahí. Bueno, vamos a trabajar ahora el siguiente ejercicio. A ver, el número 2, trátenlo de hacer. Es bien parecido. Un minuto.
Trátenlo de hacer la número 2, que es bien parecido, ¿ah? No es igualito, pero bien parecido. ¿Cuánto sale? Bueno, A directamente proporcional a la raíz de B, lo mismo. Y es inversamente proporcional a C. Entonces la fórmula va a ser aquí A por C cuadrado sobre la raíz de B. Y esto es la constante, ¿no? Reemplazamos cada uno de ellos, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, sí, Miss. Están mudos, ¿qué pasa? A nos dice, hallar, cuando A es 3, B es 16. Entonces acá 3 por raíz de 16. Y acá nos va a salir C. C, ¿cuánto es? 8. Ahí está. Hallar el valor de B cuando A es 6 y C es 4. Está fácil. Dice 6